Muy bien, vamos a hablar acerca del pacto ético electoral. El día de hoy se va a firmar en breve y va a ser transmitido, evidente, por TV Perú. Y es importante conocer los alcances que tiene esta importante firma. Recordemos que esta tradición comienza desde el 2005. ¿Qué tanto ha impactado en los partidos políticos y cuáles son las enseñanzas que nos deja seguir con esta tradición? Está con nosotros José Tello, quien es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y especialista también en temas electorales. ¿Cómo está, doctor Tello? Un gusto. Buenos días. Buenos días, Carla. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Un gusto también tenerlo en el programa y hablamos acerca del pacto ético electoral. Sin duda importante, más cuando en los últimos años siempre hemos visto que no se enfatiza en las propuestas, sino muchas veces en lo que denominamos guerra sucia. Y ahora con el uso del Internet y estas redes sociales, pues tenemos las noticias falsas. Por eso es importante actuar con propiedad y respetar estos compromisos que se han firmado. Estamos hablando de 23 compromisos, pero si hacemos un análisis desde que empezó esta tradición en el 2005 hasta la fecha, ¿qué tanto se ha avanzado con este pacto ético electoral y qué tanto es que se respete este pacto? Para ser bastante claros, el pacto ético electoral es un acuerdo de damas y caballeros. Dejémoslo por ese lado, es un acuerdo que tiene una serie de propuestas bien intencionadas en aras de tener un proceso saludable, un proceso limpio, un proceso que sea transparente y además que le da a la gente la tranquilidad de que su elección, por la cual van a cambiar de autoridades periódicamente, se está llevando de manera adecuada bajo estos compromisos que asumen los candidatos, también las organizaciones políticas. Pero hay que resaltar una cosa, también ha recibido serias críticas a lo largo del tiempo, porque mucha gente dice, en realidad son buenas intenciones, no hay una sanción, la gente hace lo que quiere, igual se insulta a los candidatos, igual siempre tenemos la misma problemática que se da y que lamentablemente pues en la política no solamente peruana, tampoco no solo un mal nacional, sino en todo el mundo suele darse. Siempre los Ujú. ataques son normales y bueno, en fin, pero nosotros lo que tenemos que en el pacto ético es que se está generando ya una costumbre y en algún momento, por ejemplo, junto con el pacto ético están los debates también entre candidatos, ha habido, por ejemplo, reacciones ciudadanas en torno a determinadas candidaturas, por ejemplo, que han dado que hablar, para bien, para mal. Se ha visto, por ejemplo, ausencias en debates que han generado pérdidas de elecciones. Se ha visto, por ejemplo, casos en los cuales nosotros tenemos candidatos con buen o mal performance que han tenido incrementos o disminuciones en su intención de voto. O sea, se ve que la gente está atenta a esa parte, digamos, de lo que es un conjunto de trabajo colectivo entre la autoridad electoral, la sociedad civil y además también los propios partidos y movimientos regionales, que son las plataformas que nos llevan a nosotros, a estos candidatos que finalmente vamos a convertir en autoridades después de la elección. Estamos hablando de 23 compromisos. ¿Qué compromisos se han agregado a los que ya conocíamos? Entiendo de que se han aplicado 4 mesas temáticas, ¿no? Que tiene que ver con la integridad y transparencia, propaganda y campaña electoral, además de la participación inclusiva y debates electorales. Claro. Esto, por ejemplo, integridad es algo que cobra bastante fuerza, porque evidentemente uno de los problemas que tenemos en la institucionalidad del país es justamente la integridad y la lucha contra la corrupción. Me parece que en ese punto ya viene dándose una corriente desde hace ya bastante tiempo en torno a cambiar esa cara, digamos, poco agradable que tenemos de lo que es la administración pública. La corrupción, sin lugar a dudas, es uno de los puntos más fuertes y los compromisos tienen que ser reales desde ahora. Por ejemplo, Carla, es muy importante tener en cuenta algo. Si los candidatos están asumiendo compromisos, los partidos también, movimientos regionales, porque esto, ojo, no solamente es ahora con los partidos acá en Lima, sino también es algo que sea a nivel nacional. Y ahí sí compromete a otro tipo de organizaciones que acabo de mencionar, que son los movimientos regionales, que son una suerte de partidos locales, o sea, en cada departamento, en cada región. Entonces, Ujú. ahí, por ejemplo, tenemos un punto a aclarar, donde los candidatos ya tienen que dar un acto de fe. O sea, es el hecho de lo que vienen a reportar, por ejemplo, ahorita ante la OMPE respecto a los gastos de campaña, los primeros informes. Hay que ser claros y transparentes. Ujú. Esto viene desde la convocatoria de las elecciones. O sea, hay que dar toda la información relacionada a lo que ha sido el financiamiento en lo que va del proceso electoral, incluso, para ser totalmente claros, desde la propia elección interna, donde se tiene que dar ya un alcance a la autoridad electoral encargada de supervisar esto, que el dinero que viene pues es
no de dudosa procedencia, sino más bien de una procedencia definida, clara, una persona, un donante, un aportante, dentro de los parámetros de la ley, porque recordemos que aportes de campaña lo hacen las personas naturales, más no las personas jurídicas. Efectivamente, ¿no? Y eso fue un avance acerca del tema de la reforma electoral y política, ¿no? Acerca del financiamiento de campañas, para evitar precisamente el tema de la corrupción tan presente. Pero hay otro tema importante que tiene que ver con los partidos políticos. Y eso es importante mencionarlo porque hay cerca de 24 candidatos a alcaldes que cuentan con sentencias penales, por ejemplo, y estamos hablando de más de 100 candidatos que tienen algún problema con la justicia o están en proceso de investigación. Incluso hay congresistas ya electos como José Luna Gálvez, ¿no? Que ya tenía prisión incluso domiciliaria y porque fue elegido congresista esta situación legal cambió, pero tiene investigaciones pendientes con el Ministerio Público y así otros casos. Entonces, ¿qué está sucediendo con los partidos políticos? Porque claro, uno le dice a las personas, hay que elegir bien, hay que revisar las hojas de vida de los candidatos, pero también cuál es la oferta que nos están dando los partidos políticos, entre quiénes estamos eligiendo. Correcto. Ahí viene un tema que sí es importante de resaltar. La crisis institucional de los partidos, y no solamente los partidos, Carla, sino los movimientos regionales. Las organizaciones políticas, hablemos del universo de organizaciones políticas, todas y cada una de ellas tienen una visión electoral más que una visión principista, ideológica o programática. Te puedo asegurar que acá ya no es un tema tanto ideológico. Tienes una persona que puede ser muy liberal en lo económico, pero que sin embargo por un tema de oportunismo político en una determinada región, por ejemplo, puede ir con una plataforma de izquierda. O sea, no le va a interesar. O sea, simplemente, es más, se puede escribir en Perú Libre, Juntos por el Perú, que son evidentemente partidos de izquierda, con tal de ¿qué? De que el electorado le sea afín por un discurso que él mismo no consigue. Porque finalmente tienes un empresario, una persona que cree en el libre mercado, pero que está ahí simplemente por un tema de oportunismo político y de marca que le va a servir para llegar a la alcaldía provincial, distrital, ¿por qué no el gobierno regional? Entonces, hay una desvinculación en lo ideológico. En lo programático va de la mano, porque evidentemente si tú piensas en, usando este mismo ejemplo, en que el libre mercado es la solución y no tienes una visión estatista como lo tienen los partidos de izquierda, evidentemente tienes pues una contradicción y tu propuesta programática tampoco va a funcionar. Bueno, la partidaria, por un lado, pero lo que vas a hacer finalmente va a ser otra cosa. Entonces, esa desconexión te hace entender que los partidos y movimientos regionales están en una severa crisis. Y ahí viene un tema, son oportunistas, van meramente al aspecto electoral y entrando a lo que tú señalas sobre el tema de las sentencias y los cuestionamientos a los candidatos. No les importa. No les interesa filtrar a los partidos ni movimientos regionales. Les interesa que la persona llegue, postule y que la libre de una improcedencia, etapa que ya pasó con el cronograma electoral, improcedencia de la elección de la candidatura, que la libre de una tacha, que la libre de una exclusión. En la elección interna, por ejemplo, de 120.000 candidaturas aproximadamente, solamente algo de 40.000 pasaron por el filtro de la ventanilla única electoral, la UE. Entonces, uno se da cuenta que no ha habido el interés de filtrar a los candidatos. Y eso va de la mano justamente con el hecho de que esto no es un tema relevante para ellos. Sin embargo, y acá quiero resaltar esta situación que ya viene siendo bastante continua, cada vez que salta un problema, el partido simplemente, al igual que el movimiento, deslindan, como que no saben nada, como que lo sorprendieron, y creo que eso también nuevamente nos lleva a un punto medular. La falta de credibilidad de las organizaciones políticas frente a la ciudadanía cuando deberían ser más bien quienes articulan los intereses políticos de los diferentes grupos dentro de la sociedad en aras justamente de canalizarlos y consensuar para un buen gobierno. Importante lo que menciona porque lo estamos viviendo ahora, ¿no? Que podría ser un adelanto de lo que podría suceder con estas elecciones. En el Congreso de la República entraron 9 bancadas y ahora estamos hablando de 13 bancadas, ¿no? Cada quien ha formado sus microbancadas y lo que, claro, lo que daría a entender es que hay netamente un tema de oportunismo. Algo muy breve antes que se me acabe el tiempo. Acerca de estos 23 compromisos hay uno que es interesante y tiene que ver con la mesa de participación inclusiva, y es que se han presentado propuestas vinculadas al fomento de la participación de grupos como las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, y además de la comunidad LGTBI. Y acá hay un tema importante. Bueno, si bien es cierto, Renovación Popular no ha confirmado su presencia a la firma de este pacto ético electoral. Es curioso ver, y uno recordará que hace poco en el Congreso de la República tuvieron una discusión bastante acalorada por el tema de poner o aceptar
un baño sin género, un simple baño sin género, usted creo que lo recordará. Entonces, uno se pregunta, estas personas que van a firmar, estos representantes de estos partidos políticos, 10 partidos políticos, entre ellos Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, entre otros, que se han opuesto a simplemente permitir que para una ceremonia tan importante e internacional que se iba a realizar en nuestro país se establezca un baño sin género. ¿Qué pensará acerca de esta iniciativa, de este compromiso? Entonces nos hace pensar de que solo lo firmarán para la foto y que esto realmente no se va a cumplir. ¿Usted qué cree? Esa es una lucha que va para años. ¿Ah? Créeme que lo que estamos viendo acá va a ser parte de la anécdota para comentarlo más adelante, porque, o sea, como una de las particularidades de esta elección y también de esta etapa en la cual estamos viendo pues este tipo de situaciones en el Parlamento que en verdad pues son bastante pintorescas. ¿Sabes cuáles son los grandes problemas, Carlas? Y bueno, o sea, hay que tenerlo bastante claro, es el hecho de que los políticos son poco coherentes. O sea, también tienes, por ejemplo, narrativas que a veces salen a favor de determinadas posiciones, pero la votación, por ejemplo, cuando se toman decisiones ya en el Parlamento van por otro lado. Pero más allá de eso, considero que este es un proceso de varios años. Lo que acabas de mencionar son minorías. O sea, y hay que ser bien claros en eso. Las minorías justamente aplican cuotas. Y en el caso de la representación, es interesante ver cómo se mantiene una continuidad histórica respecto a comunidades campesinas, nativas, pueblos originarios, comunidades afroperuanas. Así Se puede es. mantener una continuidad histórica también en el tema de juventud, que es también una tendencia hacia la incorporación de los jóvenes. El tema de hombre-mujer, género, paridad y alternancia, eso ya solucionó, ya no es una cuota, ahora es un tema equitativo, paritario, es distinto. Entonces, lo que sí debemos nosotros advertir es que en el caso de los LGTBI, bueno, hace 20 o 30 años era impensable tener parlamentarios manifiestamente LGTBI, o sea, en el Congreso nadie lo decía. Era una cuestión que en una sociedad conservadora hasta el día de hoy puede ser un poco complicado, pero ya está cambiando esa mentalidad, ya tiene representación de manera abierta, se expresa. Así es. Y eso creo que es un avance como sociedad, es un avance en el tema de la representación política y sí es importante entender de que el proceso que ellos van a experimentar va de a pocos. Yo considero que en cuestión de unos años podemos tener grandes cambios en torno a esto, pero por el Esperemos. momento esto se va dando de manera progresiva y es como te digo un cambio en la estructura mental de la sociedad peruana, pero eso es algo que va a venir. Uno puede tener posiciones conservadoras, pero realmente también tiene que ser respetuoso de este tipo de posturas. Así es, De algunos efectivamente, porque... partidos, sí, perdón, para cerrar la idea, y si hay algunos partidos, por ejemplo, que no comulgan con este tipo de posturas o este tipo de propuestas que hace la autoridad electoral en aras justamente de fortalecer la inclusión política, bueno, habría que tomar en cuenta su postura, respetarla, dejarlos en su óptica, porque también eso es parte de lo que demanda este acuerdo, que vayamos con convicción a hacerlo. Y aquellos más bien que sí lo suscriben, me parece que deberían aparejar, y quiero ser bien claro, aparejar su discurso político en un manifiesto como este, con las acciones concretas que vayan a tomar hacia el futuro. Porque no podemos caer en más contradicciones. Lo que tú has resaltado hace un rato es muy importante. O sea, no podemos generar contradicciones. Retórica, discursiva, palabras bonitas por un lado y hechos distintos por otro lado. Así es efectivamente, y nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, estar pendientes y anotar qué es lo que dicen, cómo votan y cuál es la postura que toman y cómo esta se hace efectiva. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Ha sido José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y especialista en temas electorales. Momento de irnos a una nueva pausa, pero usted continúe con nosotros.